Almohadilla, almohadilla, bombazo turco. Hande y Kerem, ¿reconciliación secreta confirmada? El dramón definitivo. Hola, hola, amantes de las telenovelas turcas, bienvenidos una vez más a su canal favorito, Turquía al Día. Soy y estoy súper emocionada, casi al borde del colapso nervioso, de estar hoy aquí con ustedes para hablar de un tema que, lo sé, lo presiento, los tiene a muchos con el corazón en un puño. Hoy vamos a sumergirnos hasta el cuello en el drama, el romance y los rumores más jugosos y escandalosos que rondan el mundo del espectáculo turco, específicamente sobre dos nombres que cada vez que se mencionan, Internet explota. Sí, mis queridos turcomaníacos, como ya habrán adivinado por el título, ese título explosivo que hemos elegido con tanto cariño y pensando en su set de salseo, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. La parejita dorada que nos robó el corazón, nos lo entregó en una bandeja de plata, lo decoró con flores, lo llevó a la luna y de vuelta en Senkalkapm, y que con la misma elegancia y precisión. Después nos lo rompió en 1000 pedazos cuando anunciaron su separación. Fue un golpe bajo, lo sé, yo también estuve llorando en posición fetal. Pero ¿y si les dijera que, contra todo pronóstico, como un rayo de esperanza en la oscuridad más absoluta, hay rumores, fuertes e insistentes, casi palpables, de una reconciliación secreta? Una bomba de relojería que está sacudiendo los cimientos de Estambul y que vamos a analizar a fondo, desmenuzar como un kebab y examinar bajo el microscopio aquí mismo, en Turquía al Día. Prepárense para una montaña rusa de emociones. Pero antes de que sigamos adelante y nos sumerjamos en este mar de chismes y posibilidades, un mar turbio y peligroso pero irresistible, quiero recordarles, casi implorarles, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Vamos, no sean tímidos. Aquí encontrarán las últimas noticias, análisis profundos, curiosidades insólitas, teorías conspirativas dignas de Hollywood y mucho más sobre sus series y actores turcos favoritos. Así que no se pierdan absolutamente nada, ni un solo detalle ni un pestañeo, y únanse a nuestra familia turca, la familia más apasionada, entregada y obsesionada con el mundo de las telenovelas turcas de todo YouTube. Denle a la campanita, ese pequeño icono que parece una campana de bodas, para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo, especialmente este, que es un bombazo informativo. Ahora sí, damas y caballeros, sujeten sus pañuelos porque vamos al grano. ¿Qué está pasando realmente en la intimidad, a puerta cerrada, lejos de las cámaras y los paparazzi, entre Hande y Kerem? ¿Son solo amigos como insisten en decir sus representantes? ¿Están trabajando juntos en algún proyecto secreto, una colaboración inesperada que los ha obligado a verse más de lo que les gustaría? ¿O hay algo más, algo profundo, visceral, incontrolable, algo que podría reavivar la llama del amor, esa llama que una vez brilló con tanta intensidad que iluminó a todo el mundo? Vamos a examinar todas las pistas, los rumores más descabellados, las evidencias más sutiles y los testimonios más contradictorios que tenemos para intentar descifrar este enigma, este jeroglífico amoroso, este misterio digno de Agatha Christie. Y para entender mejor el contexto, para no perdernos en la maraña de especulaciones, vamos a recordar un poquito su historia, los momentos clave, los puntos álgidos y el impacto monumental que tuvieron como pareja en la pantalla y, lo más importante, fuera de ella. Primero, retrocedamos en el tiempo como si estuviéramos pulsando el botón de Rewind en un VHS, y recordemos la serie que los catapultó a la fama internacional, la serie que los convirtió en íconos de la cultura pop turca, la serie que los unió para siempre, Senkalkapm. Esta comedia romántica aparentemente inocente y predecible, fue un verdadero tsunami emocional, conquistando corazones en todos los rincones del planeta gracias a la química innegable, palpable, casi explosiva entre Hande y Kerem. Era una química que traspasaba la pantalla, que se sentía en el aire, que te hacía creer en el amor verdadero, aunque fueras el ser más cínico del mundo. Senkalkapm es mucho más que una simple serie de televisión, es un fenómeno cultural, un escape de la realidad, un bálsamo para el alma. Cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con un espíritu indomable y un sueño, estudiar en el extranjero y convertirse en arquitecta paisajista. Pero sus sueños se ven truncados cuando pierde su beca, ¿adivinen por culpa de quién? Exacto, por las acciones de Serkan Bolat, un arquitecto rico y exitoso, obsesionado con el trabajo, adicto al control, pero también, seamos sinceros, con un encanto irresistible. Para conseguir una beca de nuevo, Eda se ve obligada a aceptar una propuesta descabellada, fingir estar comprometida con Serkan durante 2 meses. Lo que comienza como un simple acuerdo contractual, un teatro barato,
rápidamente se convierte en algo mucho más profundo, mucho más complejo, mucho más real, y el amor, ese sentimiento traicionero y maravilloso, florece entre ellos como una rosa en el desierto. La serie fue un éxito rotundo, un triunfo arrollador, no solo por la trama atractiva, por los diálogos ingeniosos y por los paisajes espectaculares de Estambul, sino también, y sobre todo, por la increíble, asombrosa, deslumbrante química entre Hande y Kerem. Su relación en la pantalla era tan creíble, tan auténtica, tan apasionada que muchos fans, incluyéndome, comenzaron a especular, a imaginar, a soñar con la posibilidad de que hubiera algo más allá de los guiones y los sets de grabación, entre ellos fuera de la serie. Y para alegría, para delirio, para histeria colectiva de muchos, sus especulaciones se hicieron realidad. Hande y Kerem confirmaron su relación amorosa durante un viaje romántico y paradisíaco a las Maldivas, desatando la euforia, la locura y el colapso mental entre sus fans. Fue un momento histórico, un hito en el mundo de las telenovelas turcas. Su relación a partir de ese momento fue seguida muy de cerca, con lupa, con obsesión, por los medios de comunicación y por los fans de todo el mundo. Compartían momentos juntos en redes sociales, fotos románticas, vídeos divertidos, mensajes cariñosos, se mostraban enamorados, felices, radiantes y parecían la pareja perfecta, la pareja ideal, la pareja que todos queríamos ser. Su romance era como un cuento de hadas moderno, una historia de amor digna de Hollywood, pero lamentablemente, como muchos cuentos de hadas, este también tuvo su final. A principios de 2022, como un jarro de agua fría, como un balde de hielo en pleno invierno, Hande y Kerem anunciaron su separación, dejando a sus fans devastados, desconsolados, con el corazón hecho trizas. La noticia de su ruptura fue un golpe duro, un mazazo emocional, para muchos, ya que habían invertido tiempo, energía y, sobre todo, emociones en su relación. Se especularon todo tipo de razones para su separación, desde diferencias irreconciliables hasta presiones laborales insoportables, pasando por terceras personas malintencionadas y agendas ocultas. Lo cierto es que nunca se revelaron los motivos exactos, y tanto Hande como Kerem se mostraron discretos, elegantes y respetuosos el uno con el otro, como dos adultos que han tomado una decisión difícil pero necesaria. Desde su separación, ambos han seguido adelante con sus carreras profesionales, demostrando una vez más su talento y su profesionalismo. Hande ha protagonizado otras series de éxito, consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía, y ha trabajado como modelo para varias marcas de renombre internacional, convirtiéndose en un icono de estilo. Kerem también ha continuado trabajando en proyectos interesantes, explorando nuevos registros interpretativos y ha incursionado en la producción, demostrando su visión empresarial. Ambos han demostrado ser talentosos y profesionales, y han seguido cosechando éxitos por separado, pero ¿a qué precio? Pero aquí es donde la historia se pone realmente interesante, donde el drama alcanza su punto álgido, donde la trama da un giro inesperado. En las últimas semanas, como un volcán que entra en erupción, han surgido rumores de una posible reconciliación entre Hande y Kerem. Estos rumores no son simples cotilleos de peluquería, no son invenciones de fans desesperados, no son noticias falsas creadas para generar clics, son rumores fundamentados, alimentados por pistas, coincidencias y testimonios que, aunque no son concluyentes, son lo suficientemente intrigantes como para hacernos creer que algo está pasando. Una de las pistas más significativas, la que ha encendido la chispa de la esperanza entre los fans, es que Hande y Kerem han sido vistos, supuestamente, en los mismos lugares al mismo tiempo en varias ocasiones. No necesariamente juntos, cogidos de la mano y besándose apasionadamente bajo la luz de la luna, pero sí en el mismo restaurante de moda, en el mismo hotel de lujo, en el mismo evento benéfico. Esto ha llevado a muchos, incluyéndome, a pensar que podrían estar reuniéndose en secreto, que podrían estar intentando mantener su relación en la clandestinidad, lejos de las miradas indiscretas de los paparazzi y de la presión mediática. Otra pista que ha alimentado los rumores y que ha desatado la locura en las redes sociales es que ambos, después de meses de distanciamiento virtual, han comenzado a seguirse nuevamente en Instagram, esa plataforma que se ha convertido en el termómetro de las relaciones en el mundo del espectáculo. Aunque esto podría parecer insignificante, un simple gesto sin importancia, en el mundo de las celebridades, este tipo de acciones suelen tener un significado oculto, una intención premeditada, un mensaje subliminal. ¿Podría ser una señal de que están acercándose de nuevo, de que están abriendo una puerta a la reconciliación? Además, algunos medios turcos, esos medios que tienen contactos en todas partes y que saben más de lo que dicen,
han publicado artículos que sugieren que Hande y Kerem podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto. No se trata de una secuela de Senkalkam, no se hagan ilusiones, pero sí de una colaboración sorpresa que podría unirlos nuevamente en el set de grabación. Si esto fuera cierto, sería una excelente oportunidad para que se reconectaran, para que revivieran la magia que los unió en la primera temporada de Senkalkam, y para que demostraran que la química entre ellos sigue intacta, a pesar del tiempo y la distancia. Pero, ¿qué dicen los allegados a Hande y Kerem? ¿Qué murmuran sus amigos, sus familiares, sus representantes? Fuentes cercanas a ambos, como siempre, han negado categóricamente los rumores de una reconciliación, afirmando que solo son amigos, que se respetan mutuamente, que se apoyan en sus proyectos profesionales y que no hay nada más que amistad entre ellos. Sin embargo, algunos fans, los más escépticos, los más desconfiados, los que han visto demasiadas telenovelas, no están convencidos y creen que estas declaraciones podrían ser una cortina de humo, una estrategia para desviar la atención y para proteger la privacidad de Hande y Kerem. En definitiva, damas y caballeros, la verdad sobre la posible reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue siendo un misterio, un enigma sin resolver. No hay pruebas contundentes que confirmen o nieguen los rumores, pero las pistas, las coincidencias, los testimonios y las especulaciones son lo suficientemente intrigantes como para mantener la esperanza de que puedan volver a estar juntos, de que puedan tener un final feliz digno de una telenovela turca. Estaremos atentos con los ojos bien abiertos a cualquier novedad, a cualquier señal, a cualquier indicio que nos permita desentrañar este misterio amoroso y se las contaremos aquí, en Turquía al Día. Porque ustedes, nuestra querida audiencia, se merecen la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. O al menos la versión más jugosa y escandalosa de la verdad.